Vamos a comenzar en el versículo 46. Vamos a ver la historia de un hombre ciego. Y es interesante porque es un hombre ciego que tiene mucho mejor visión que la mayoría de los que están ahí con el Señor Jesús, incluyendo sus discípulos, que parece que les costó mucho tiempo y mucho trabajo reconocer quién era Jesús, que era verdaderamente el Hijo de Dios, que era Dios mismo en la carne. Y vamos a ver esta historia, y vamos a ver realmente dos historias en una, porque en este mismo camino que viene el Señor Jesús entrando a la ciudad de Jericó, se va a encontrar con otro hombre también llamado Zaqueo. Es en el mismo proyecto, recordemos, está en la última semana de su vida. Está en la última semana de su vida, el Señor Jesús va hacia Jerusalén, va a ir a la cruz. Él sabe lo que le espera, Él sabe lo que viene, y no es increíble que aún sabiendo lo que le espera, va adelante de sus discípulos. Nos dice que puso su cara como un pedernal firme para ir hacia Jerusalén, sabiendo que lo iban a traicionar, lo iban a golpear, lo iban a arrancar la barba, lo iban a escupir, le iban a poner una corona de espinas, lo iban a azotar y finalmente lo iban a crucificar. Y aún así va adelante. Pero algo maravilloso que vemos que aún en su última semana de vida, en su camino hacia Jerusalén, tiene tiempo para los necesitados. Tiene tiempo para un publicano que eran de los más despreciados en el país porque trabajaban para el enemigo. Y vamos a ver que tiene tiempo para un ciego, un limosnero, que eran de los más bajos también. En realidad estaban los limosneros. Y después de eso, más abajo, estaban los publicanos, los que trabajaban para el enemigo, trabajaban para Roma, para el país invasor. Pero aún para ese tiene misericordia el Señor. ¿No es increíble qué bueno es nuestro Dios? Así es de que vamos a estar aquí, vámonos leyendo todo y luego vamos a regresar a otro. Vamos a ir a Mateo a ver ciertas cosas diferentes. Dice en el capítulo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Vamos ahora a Mateo 20, 29. Mateo 20, 29. Vamos a leer la misma historia, pero vamos a ver algo diferente. Mateo 20, 29. Díganme amén cuando lleguen ahí. Amén. ¿Todos listos? Al salir ellos de Jericó. Vemos algo diferente aquí ya, ¿verdad? Dice ellos. No dice él. Ellos. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el otro habla de Bartimeo, aquí habla de dos ciegos. Bartimeo es uno de ellos. Lo que sucede es que Bartimeo era el portavoz. Es el que hablaba por los dos. Es el que hablaba por los dos. Dice, y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo,
¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, miren la palabra, compadecido, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí vemos que eran dos, ¿verdad? ¿Vieron algo también diferente? Miren vuélvanlo a leer el primer versículo. Al salir ellos de Jericó. ¿Y qué nos dice en Marcos? ¿Qué es lo que dice en Marcos? Entonces vinieron a Jericó. Dicen, bueno, ¿está saliendo o está llegando? Hay una contradicción, ¿verdad? No, ¿saben por qué no hay contradicción? Porque había dos Jericós. El primero fue destruido en el capítulo 6 del libro de Josué, cuando Josué, recuerdan que dieron la vuelta alrededor de la ciudad por 7 días, y luego en el último día tocaron las trompetas y las paredes cayeron. Ahí están las ruinas todavía. Evidencia clara, concreta, que la palabra de Dios es cierta 100% todo el tiempo. Salieron de Jericó, vienen entrando al otro Jericó nuevo, que es llamado la ciudad de las palmeras, o también la ciudad de los perfumes, porque hay muchas plantas de perfumes, acacia, hay muchas palmeras, hay mucho tipo de rosales y todo, y llega el perfume. A los que van, o sea, está el perfume en el aire, pero aparte de eso llegó un perfume más hermoso, de la lili de Sarón, Jesús. Viene el Señor entrando a Jericó, viene una gran multitud siguiéndolo. Recordemos esto, viene la última semana de su vida y es la semana de la Pascua. En el tiempo de la Pascua venían de todo Israel y de otros países cercanos a celebrar la Pascua, porque era una de las 3 fiestas que los judíos tenían que observar. Tenían 3 fiestas que observar al año por obligación. Esta era una de ellas, era la más importante, cuando les recordaba cuando el Señor Dios Todopoderoso los sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan cuando llegó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos? Ellos, para que no entrara el ángel de la muerte a la casa, pusieron la sangre del cordero en el dintel y en los postes de la puerta. Por eso la Pascua, y en inglés lo describe mejor, le llaman Passover, que pasó sobre las casas y no entró cuando vio la marca en las puertas, la sangre del cordero, significando que en el futuro un día el Cordero de Dios daría su sangre para que no entre la muerte espiritual en nuestro corazón y nos salve. Amén. Eso es lo que significa. Entonces venían, se calcula que había de 2 a 2,5 millones de gente que venía de fuera en esta semana. Pensemos en estos, tantos ciegos ahí. Y gente pasando todo el día, porque es uno de los caminos principales para llegar a Jerusalén. Viniendo de Jericó, por Jericó, hacia Jerusalén, está como a 15 millas de Jerusalén, y viene la gente caminando, pero de pronto viene una multitud de gente. Y recordemos una cosa, una persona que pierde uno de sus sentidos, ya sea si pierde la vista, su sentido del oído se mejora, se desarrolla al doble. Y de pronto oyen un murmullo, se imaginan, viene toda la gente platicando, ¿verdad? Cuando viene un grupo de gente, nadie viene callado, ¿verdad? Vienen platicando, vienen cuchicheando, como dicen, vienen discutiendo, vienen y entre esa multitud se da cuenta Bartimeo. Oye mucha gente y empieza a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y le dicen, ¡ay, viene Jesús! Jesús de Nazaret. Y empiezan a gritar, pidiéndole ayuda, llamándole, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué le llama Hijo de David? ¿Saben que es el único lugar donde alguien le llamó a Jesús así, Hijo de David? Aparte de eso, sanación de la ceguera fue uno de los milagros que hizo más el Señor Jesús. Sanó paralíticos, sanó leprosos,
sanó sordos, sanó tartamudos, levantó de la muerte, pero ciegos fueron los milagros que hizo más. ¿Cómo sabe Bartimeo que Jesús es el Hijo de Dios? Es el prometido, es el Mesías, es el ungido del Señor, que estaban esperando los judíos por miles de años. Y de pronto oye que Jesús de Nazaret, ¿se imaginan? En ese tiempo no había ayuda de ninguna clase en Israel para los pobres. Lo único que podían hacer era ir a pepenar en el campo. ¿Qué es pepenar? Dicen, pues, ¿qué es pepenar? Ir a recoger lo que quedó de la cosecha. Después de que recogen la cosecha en los campos, ellos podían ir a buscar, así le llamamos allá en mi rancho, vamos a pepenar, a ver qué quedó de frijol, ¿verdad? Para ir al pueblo y venderlo y comprar unos dulces. Es lo que hacíamos nosotros. Pero los que no podían ni siquiera hacer eso, los ciegos, los ponían al lado del camino, cerca del templo sobre todo, porque la gente que va al templo a adorar al Señor y a dar sus ofrendas, ven un limosnero y se les conmueve el corazón, dice, pues, el Señor dice que hay que ser bueno con los limosneros, con los pobres, ¿verdad? Entonces les daban una limosna. Pero Él está al lado del camino, está lejos de Jerusalén y está al lado del camino esperando a ver quién le da una moneda. Y de pronto oye que viene Jesús y Él habrá oído de todos estos milagros de Jesús, porque es el único que tiene más visión espiritual de todos los de la multitud, incluyendo a sus discípulos. Porque recuerdan cuando vino la mamá de los hermanitos, Juan y su hermano Jacobo, Santiago, pidiéndole que nos diera el mejor lugar, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué quieren que haga por ustedes? La misma palabra, la misma frase usa el Señor aquí. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Que nos recobremos, que nos dé la vista, que nos recobren la vista. Pero ellos habrán oído de que el Señor Jesús caminaba sobre el agua. Habrán oído que el Señor Jesús multiplicó los panes y alimentó multitudes de 20 a 25 mil personas. Porque dice la Biblia que eran 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Y me imagino que había entre mujeres y niños había el doble de hombres poniéndolos juntos. Habrá unos 15 o 20 mil personas que alimentó en una vez, en otra ocasión a otros 15,000. Habrá oído que el Señor Jesús había sanado paralíticos, que había sanado ciegos, que había levantado a los leprosos, se los había sanado completamente y que había levantado a los muertos de la muerte. Los había resucitado. Conocen mucho de Jesús por eso. Y saben, la gente, en lugar de tener compasión, que hubieran dicho, mira, ahí viene Jesús, vámonos poniendo este ciego junto al camino para que lo vea y lo sane. No, cuando empezaron a gritar, le dijeron, cállense, cállense, como diciendo, Jesús no tiene tiempo para ustedes. Está muy ocupado. Miren toda la gente que está alrededor de Él. ¿Creen que les va a hacer caso? Pero ellos, ¿qué? Gritaban más. Y eso, ¿saben lo que nos enseña? Persistencia. Persistencia, insistencia y constancia. Tenemos algún problema, debemos de orar y de volver a orar y continuar orando, porque hasta que el Señor nos dé y nos conceda nuestra petición. Vemos un buen ejemplo de estos hombres, porque si no lo hacemos así, ¿qué tal si hubieran hecho caso? Cállense, ok, está bien. Y hubieran quedado callados, hubieran seguido ciegos. Pensemos en otra cosa. Les voy a pedir un favor. Quiero que hagan algo por mí. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, todos. Los estoy viendo, no hagan trampa. Cierren sus ojos. Volteen a la derecha. Ok. No están haciendo trampa. Cierren sus ojos. Ahora volteen a la izquierda. ¿Qué ven? Nada, ¿verdad? Imagínense vivir así toda la vida, no poder ver nada, no poder ver una flor, no poder ver un pájaro, no poder ver un árbol, no poder ver la cara de su familia, no ver un atardecer, no ver un amanecer, no ver nada. Vivir en completa oscuridad. Y viene Jesús caminando con la multitud. Y
Y le dicen, ¿quién es? Es Jesús de Nazaret. Oh, del que hemos oído, que ha hecho tantos milagros. Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cállense, cállense. Si se hubieran callado, nunca hubieran recibido la sanación, la vista. La gente, la multitud que seguía a Jesús estaban más ciegos. Estaban ciegos espiritualmente. No sabían. Veían todo alrededor, pero lo que no veían, ¿quién era Jesús? Que era verdaderamente el Hijo de Dios, verdaderamente el que los podía sanar. Y el Señor tiene gran misericordia, porque vayamos ahora, les dije que vamos a ver otra historia, ¿verdad? Vamos a Lucas 19. Lucas 19, a la derecha todos mis guerreros. Lucas 19, 1. Y sabemos que es al mismo tiempo que sucedió esto, porque vamos a ver aquí que entra en la misma ciudad. Lucas 19:1. La historia de Zaqueo, el que les dije, está en el lugar más bajo de la sociedad porque son odiados, porque son considerados traidores. Lo que hacían los publicanos, iban y aplicaban con Roma. Por ejemplo, había en ese tiempo, recordemos, no había como hay ahorita el gobierno organizado. En los puertos y en las entradas a las ciudades había puestos donde estaban los coleccionistas de impuestos. Y el mejor que tenía más tráfico costaba más. Me acuerdo en Guadalajara, cuando yo estaba en Guadalajara, los agentes de tránsito que estaban en las esquinas pagaban también a sus patrones para que les dieran las mejores calles y avenidas donde había más tráfico para poder sacar más dinero. Lo sé porque tenía un amigo que trabajaba en la imprenta y después se metió de agente de tránsito y me platicaba todo. Y él estaba en un lugar muy céntrico. Le dije, pues, te va muy bien, ¿eh? Pues, cállate, no digas nada. Dije, no, pues yo sé cómo funciona el sistema, ¿verdad? Así era en Israel. En los lugares más transitados pasaba más gente y cobraban más dinero. Por lo tanto, si querías tú esa posición, tenías que dar una buena mordida, hablando claramente, ¿verdad? Una buena tajada, una buena mordida para poder tener ese lugar, porque de ahí te ibas a hacer rico. Es lo que sucedió con Zaqueo, era uno de estos. Y hoy viene Jesús con su multitud, con toda la gente, y Zaqueo, miren lo que va a decir ahorita, les voy a decir por qué me cae tan bien. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era el jefe, que era muy hábil y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Por eso me cae bien. No porque era chueco, porque era chaparrito. ¿Eh? ¿Y saben que Dios ama mucho a los chaparritos? Amén. Por eso hizo tantos. Y a los grandotes también. Dios nos ama a todos igual. Todos somos sus hijos. O ustedes que tienen hijos, ¿quieren más al más grande o al más chico? Los quieren igual, ¿verdad? Depende cómo se porten, ya eso es aparte del tamaño, ¿verdad? Depende cómo se porten. Me recuerda que estaban, déjenme, con todo respeto para las que son suegras, ¿ok? Las amo en el Señor. Pero estaba una suegra muriéndose. Y el yerno estaba ahí a un lado de ella, nomás viéndola. Y la suegra voltea para afuera. Ya estaba agonizando. Dijo, mira qué bonito atardecer. Dice, suegra, calmadita, calmadita, no se distraiga, concéntrese. Mírese al túnel, mírese al túnel. No se distraiga. Yo les he dicho, mi suegra era una de las mejores personas que conocí en mi vida. La conocí por 37 años. Y la quería y me quería. Nunca tuvimos un problema, nunca. Nos llevábamos de maravilla, durábamos horas hablando de las cosas del Señor. Así es que yo no tengo nada contra las suegras. Las amo y tuve una suegra maravillosa.
¿Y saben por qué lo digo también? Porque Cristina puede que vea el video. Pero en verdad la amaba con todo mi corazón. Lloré cuando murió. Si creen que la amaba, en eso saben, lloré cuando murió. Porque le quería tanto. Pero bueno, Zaqueo amaba el dinero. Era diferente. Él amaba el dinero, pero el Señor amaba a Zaqueo. Versículo 4 dijo que era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué les parece? Me encanta el Señor Jesús. Amo al Señor Jesús por tantas miles de razones, pero esta me encanta del Señor Jesús. Se invita solo a cenar y a quedarse en la casa. Es como si dijera que alguien llegara, hagan de cuenta que se encuentra con alguien en el camino y me dicen: oye, ¿cómo estás? Bien, no te había visto. Y que le diga a usted: oye, tengo ganas de una buena cena, un buen bistec, un buen pozole. Así es que hoy voy a venir a tu casa en la tarde a cenar, me haces un pozole y me preparas un cuarto porque me voy a quedar. El Señor se está invitando, ¿se dan cuenta? Se está invitando a su casa. Y miren lo que sucede enseguida. Al verle, dice, él descendió a prisa y le recibió con gozoso, contento de que Jesús viniera a su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Regresemos un poco. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa con un pecador, con un hombre pecador. Todos estaban apuntándole con el dedo al pobre de Zaqueo, que era pecador. Y ellos no. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay nadie que no peque. El hombre más bueno y la mujer más buena del mundo pecan. Y no tiene derecho nadie de apuntarle al otro que es pecador. Tal vez sea más pecador, pero es pecador también. Ellos están sorprendidos y molestos, ofendidos de que Jesús vaya a la casa de un pecador. El que está gozoso ahí es Zaqueo. Y miren lo que continúa diciendo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Quiere decir que la mitad de lo que me he robado lo voy a regresar, lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Se dan cuenta que el Señor Jesús no hace distinción entre pecador y pecador? No. El Señor Jesús recibe a todos. Recibe un limosnero, un ciego, un coleccionista de impuestos, un publicano, una prostituta, quien venga a sus pies arrepentido, creyendo en Él que le puede perdonar y sanar y salvar, el Señor lo recibe. ¿No es maravilloso que nuestro Dios sea tan bueno? Amén. Es tan bueno, tan hermoso nuestro Señor. Como les digo, los demás estaban ciegos. Él estaba ciego físicamente, pero ellos estaban ciegos espiritualmente. Y es mucho peor la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es mucho peor. ¿Por qué? Porque ese lleva a la muerte. Zaqueo tenía una visión, como le llaman aquí, 20/20, ¿verdad? Perfecta. Porque reconoció que Jesús, sin verlo. Y una cosa que me maravilla de Bartimeo es que recordemos, él probablemente era ciego de nacimiento. Imaginémonos que era ciego de nacimiento, nunca había visto nada. Como les dije, ni una flor, ni una cara, ni una sonrisa, ni la boca, ni la sonrisa de un niño. ¿Y qué fue lo primero que vio? La cara de Jesús, que lo acaba de sanar. ¿Cómo no lo va a seguir? Y dice al final que lo siguieron. Y Zaqueo lo siguió. Lo siguió hasta la entrada de Jerusalén,
Cuando entró y vio la ciudad, cuando llegó al monte de los olivos y miró la ciudad y lloró sobre ella y dice, Jerusalén, Jerusalén, si hubieras sabido lo que está preparado para ti. Pero lo rechazaron, lo despreciaron. ¿Lo siguió acaso hasta la cruz? Lo siguió hasta la cruz y miró de lejos cuando estaban crucificando al que lo había sanado, al que lo había salvado, porque dice que tu fe te ha salvado. En otros dice te ha sanado, pero la palabra en griego, lo estaba viendo ayer, es más fuerte en el significado de salvado, que lo salvó. Su fe lo salvó porque creyó quién era Jesús y lo confesó que era el Hijo de David, que era el Mesías, que era el ungido, que era el Salvador. Estaba tal vez entre los 120 que recibieron el Espíritu Santo. Era de los creyentes. O fue uno de los 500 que vieron a Jesús resucitado después. Lo que sí sabemos que este hombre le entregó su corazón al Señor. Y no solamente recobró su vista física, aumentó su vista espiritual. Y para nosotros, ¿qué mensaje tiene? De persistir, de creer que Jesús puede hacer todo. Y que Jesús quiere bendecir, quiere sanar, quiere restaurar, quiere bendecir. Pero debemos ser insistentes y persistentes. Nunca desmayar. Dice, bueno, yo he orado por mi esposo, por mi esposa, por 10, 15, 20 años. ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Hasta que venga a los pies de Cristo? Amén. Hasta entonces. Amén. ¿Y qué tal si dura 30 o 40 años? Bendito sea Dios, es mucho menos que la eternidad. ¿Y qué tal si muero y no viene a los pies de Cristo? No importa, puede venir después. El Señor tiene su propio calendario y regularmente es muy diferente al nuestro, ¿no es cierto? Así es. Y tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar. ¿Cuánto tiempo esperaría este hombre para que Jesús pasara por ahí? No sabemos. ¿Piensan ustedes que acaso si conocía de Jesús, había oído de Jesús que había sanado a otros ciegos, no habrá pensado, híjole, como decimos, qué lindo, qué bueno fuera que pasara por aquí? Y que pasara por aquí y me viera. Y yo clamaría, yo le gritaría, sí, Señor, Hijo de David, sáname, sálvame, ayúdame. ¿Me escucharía? Yo creo que sí, porque dicen que es muy bueno, que sana a todo el que viene a Él, que perdona a todo el que se arrepiente. Qué maravilloso fuera que un día Jesús pasara por aquí. Amén. Y saben que un día pasó por nuestro camino, cuando estábamos ciegos espiritualmente, y paró. Amén. Y paró y dijo, Bendito sea. ¿qué quieres que haga por ti? ¿Recuerdan el lugar, el día, la hora, Sí. tal vez cuando lo recibieron en su corazón? Así es. Que Jesús llegó ahí. Amén. ¿Y saben por qué? Porque alguien estaba orando por ustedes. Bendito sea. Alguien oró por nosotros. Yo sé de personas que oraban por mí. Yo tenía poco de haber llegado a este país y llegué a trabajar en un hospital de ancianos y había unos cristianos que me caían regordos porque nomás hablaban de Cristo y hablaban de los servicios y de la alabanza y ay, cómo nos gozamos en el culto de ayer. Fanáticos. Si están equivocados, ni católicos son. ¿Cómo van a estar bien si no son católicos? No saben nada. Y los oí hablando del Señor y me daban coraje y me daba envidia porque ellos tenían algo que yo no tenía. Tenían paz en su corazón y hablaban de un Dios que yo conocía pero al cual no conocía. Hasta que un día clamé, grité al Señor y el Señor me oyó. Como Bartimeo, yo también grité. Y les he platicado. Viví en San Pedro, aquí en California, y era en la noche, eran como las 10, 11 de la noche, me fui a los rompeolas, al final del rompeolas, donde nadie me viera ni me oyera. Y ahí me puse a gritarle a Dios y decirle, Señor, si verdaderamente existes, te quiero conocer. Toda mi vida he creído en ti, pero realmente no te conozco. Yo no oí ninguna voz. Yo no sentí nada realmente en mi corazón.
Pero le dije, si realmente existes, te quiero conocer. Y quiero que me perdones y quiero que me aceptes. Al poco tiempo, fui a una iglesia cristiana. Estos cristianos siguieron invitándome. Y luego fui a otra. Y ahí recibí a Cristo como mi Salvador. Amén. Yo no lo oí, pero Él sí me oyó. Y eso es lo que importa, que Él me oyó. Y Él escuchó mi clamor. Y Él vio mi corazón, seco, frío, duro. Porque como había sufrido yo tanto en mi niñez y en mi juventud, yo tenía el corazón duro, duro. Inclusive yo estudié libros de cómo protegerse a sí mismo del dolor que le podían a uno causar. Ser severo, duro, usar a la gente sin sentimientos, sin compasión. Simplemente usar a la gente como herramienta y desecharla cuando yo no la necesitaba. Eso era lo que yo quería, eso es lo que aprendí en los libros que estudiaba. Porque no quería que nadie me hiriera más. Estaba cansado y enfadado de sufrir. Y al mismo tiempo le decía a Dios, cuando quieres llevarme, llévame, porque no quiero vivir. Pero me daba miedo, no sabía dónde iba a ir. Pero bendito sea Dios que me oyó. Bendito sea Dios por su misericordia. Y tuvo compasión de mí, tuvo compasión de ustedes. Estábamos ciegos. Y Él vino a darnos la vista espiritual. Esa es la que necesita todo el mundo. Pero lamentablemente el mundo está ciego y no se da cuenta. En 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios. Miren por qué está ciega la gente. Aquí nos dice Pablo, le dice a la iglesia de Corinto. Y Corinto era una iglesia muy carnal. Había muchos problemas y pecados carnales en la iglesia y Pablo los estaba tratando de corregir. Y esta es la razón por qué la gente está ciega. Miren, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo. Y si miran, la palabra Dios es con minúscula porque se refiere al Dios de este mundo que es Satanás. Podríamos leerlo de esta manera, en los cuales Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para eso los tiene ciegos. Para eso los tiene engañados, esclavizados y no se dan cuenta que están ciegos y no se dan cuenta que están muertos. En Efesios 4:18, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Oscuro, negro, en tinieblas, en penumbras. Tienen el entendimiento en completa oscuridad, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El diablo los tiene engañados, el corazón está endurecido y viven en tinieblas y no pueden ver la luz de Dios. Eso es lo que sucede cuando uno no busca y no sirve al Señor. El que no conoce a Dios está en completa oscuridad y no se dan cuenta de los días, los meses, los años que han perdido. Y peor que eso, no se dan cuenta que han arruinado sus vidas o que sus vidas están en la ruina, que están perdidos irremisiblemente y no saben a dónde van. ¿Por qué? Porque no conocen el camino. ¿Por qué no conocen el camino? Porque no conocen a Jesús, que Jesús es el camino, Amén. la verdad y la vida. Y no pueden venir al Padre si no vienen a través de Jesús. Tienen que recibir a Jesús. Tienen que recibirlo en su corazón. En Mateo 7:13 y 14, miren el consejo que nos da el Señor Jesús. Y sabemos que va a haber más gente en el infierno que en el cielo. Dicen, ¿cómo sabes que va a haber más gente en el infierno que en el cielo? Porque el Señor Jesús lo dice. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Leamos el siguiente, el 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿No es lamentable? Que hay un juego de fútbol. ¿Cuánta gente se junta en un estadio? ¿Qué tal si es la final? ¿Qué tal si es el clásico? No cabe la gente, ¿verdad? Pero las iglesias están vacías, están en medias. ¿Por qué? Porque poca es la gente que busca a Dios. Mucha es la gente que busca los placeres, los deleites de este mundo. Y el diablo los tiene engañados, cegados, y los corazones están entenebrecidos y endurecidos, porque no conocen a Dios, porque el Dios de este siglo los ha cegado. Por eso está el mundo como está. En Juan 3:18, Juan 3:18 y 36, el Señor Jesús mismo dice, Juan 3:18 y versículo 36 también. ¿Ya están ahí? Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y conocemos el 3:16 todos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos leyendo los tres juntos ahora. Leamos los tres versículos juntos. Juan 3:16 al 18 y luego vamos al 36. El primero lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso envió Dios Padre a su Hijo. Ahora el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que la religión no salva? Ninguna religión salva. Solo Cristo salva. Amén. Solo Cristo salva. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia, la gente dice y el mundo dice, decimos, Dios ama a los pecadores, ¿verdad? Y es verdad. Pero aparte de eso, la ira de Dios está sobre el pecador. Dios ama, pero al mismo tiempo está enojado porque rechazan a su Hijo y buscan la salvación a su manera. Ellos creen que pueden ir al cielo haciendo buenas obras. Y nadie puede ir al cielo por sus obras. Solo por Cristo. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es de que el mundo no se engañe pensando que sus buenas obras lo van a salvar. Solo Cristo salva. Esto reconoció Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben que Bartimeo y Zaqueo no podían entrar al templo a adorar y a glorificar a Dios y a llevar sus ofrendas? Porque él estaba ciego y estaba impuro, no podía ir al templo. El otro no podía ir porque era un ratero y tenía vergüenza. Los despreciaban, los rechazaban. O si iba, pero no eso, a sus ofrendas no lo salvaban. Sus buenas obras no lo salvaban. Porque encontramos un publicano en el templo, pero dice que estaba humillado y avergonzado, que ni siquiera levantaba los ojos al cielo, porque sabía cómo estaba su corazón. Pero ese sí se arrepintió y ese sí recibió perdón, mejor que el fariseo. Pero regularmente los despreciaban tanto que no iban ni a la iglesia.
pero el Señor sí vino a él. El Señor vino a él. En el capítulo 9 de Juan vemos también que Jesús sanó a otro ciego. Y me encanta la historia de ese ciego porque ese ciego era un ciego valiente. Igual que Bartimeo, que era valiente, que no dejó que lo callaran y que lo mantuvieran lejos de Jesús. En el capítulo 9 de Juan vemos que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Voy a leer unos versículos rápidamente para que veamos a este hombre. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Saben que eso es lo que pensaban los judíos? Que si alguien tenía una enfermedad o era pobre, era porque Dios no lo amaba. Dios amaba a los ricos y a los sanos, por eso estaban ricos y sanos. Y los que estaban pobres y con enfermedades es porque Dios no los amaba y es porque había pecado en su corazón. Y miren lo que dice Jesús. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y si continúan, y la mayoría dice, creo que saben lo que continúa, los fariseos le dicen que él no pudo haberlo sanado porque él no es de Dios. Dijo: pues yo no sé si es de Dios, pero a mí me sanó. Dijo: ¿qué? ¿Quieren creer ustedes también en él? Y se enojaron y lo echaron del templo, ¿verdad? Así es. Ciego valiente. Amén. Ciego valiente. Este Bartimeo también es valiente porque lo quieren callar y no se calla. Sigue adelante, va adelante y dice: no me van a callar porque es mi única oportunidad de recibir mi sanación. Esa era su única esperanza y él sabía que a lo mejor nunca iba a volver a ver oír a Jesús. Y le dice: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Está como la señora que fue a que le sacaron unas fotos. Y le dijo al fotógrafo: quiero que me tome haga unas fotos y quiero hacer y luego hacerlo grande para tenerlo en mi casa. Y le sacó unas fotos y la llamó y le dijo, aquí las tengo. Y la vio, dijo: esas fotos no me hacen justicia. Digo: señora, lo que usted necesita no es justicia, lo que necesita usted es misericordia. ¿Queremos justicia o queremos misericordia? Misericordia. Queremos misericordia, ¿verdad? Amén. Yo no voy al fotógrafo porque ya sé lo que me va a decir, más que la pobre mujer. Ten misericordia de mí. Es el llamado, es su petición, es su oración, que tenga misericordia de él. En Marcos 8:11, regresemos a Marcos y vamos al capítulo 8, versículo 11. Y veamos la diferencia entre Bartimeo y los fariseos. Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En otras traducciones dice demandando, exigiendo una señal del cielo. Y Jesús dice en el 12, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Pero vemos la diferencia: ellos vienen exigiendo, demandando. Ellos exigen. Bartimeo pide. Y es lo que debemos hacer. Debemos de pedirle al Señor. ¿Saben? Y les voy a decir esto, hermanos. Ningún pastor tiene el derecho de decirle a alguien que Dios lo va a sanar. Eso es mentira. Nadie puede decir: el Señor te va a sanar, porque no sabe si el Señor lo va a sanar o no.
uno ora y pide que sea la gracia, la misericordia y el amor de Dios que el Señor lo sane. Pero nosotros no podemos hablar por Dios. Yo no puedo contestar y decir Dios va a hacer esto a menos que esté en su palabra. El Señor sana y de todo tipo de enfermedades, pero ningún pastor tiene el derecho o la autoridad de decir y prometer que Dios lo va a sanar. Solo Dios sabe y solo Dios es soberano. Solo Dios es soberano. Hay lugares, hay iglesias, y yo sé, yo lo respeto, cada quien hace las cosas a su manera, donde tienen días de sanación, tienen servicios de sanación. Y se me hace a mí un poco curioso, digo, yo lo respeto, a mí se me hace curioso que tienen un día de sanación, un servicio de sanación, y es como si le dijeran a Dios, tenemos un servicio de sanación y más vale que llegues y sanes a la gente porque ya pusimos el horario y tienes que venir a sanar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que nosotros estamos diciendo a Dios cuándo tiene que hacer las cosas. No. Nosotros oramos todo el tiempo. Dice la Biblia, si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, oran por él, únjalo con aceite y el Señor lo sanará. La oración ferviente del creyente sanará. Pero nosotros no le podemos exigir a Dios y no le decimos cuándo y cómo tiene que hacer las cosas. Uno le pide al Señor. Uno le suplica al Señor. Porque el siervo no le da órdenes a su amo, ¿verdad? No. El siervo le pide a su amo que sea su voluntad. Yo lo respeto, pero yo no estoy de acuerdo con esa filosofía. Pero bueno, eso es aparte, ¿verdad? Cuando le dice, ten misericordia, ¿saben lo que significa que tenga misericordia? Es que venga a la ayuda de un desvalido. Que venga Dios a la ayuda de un desvalido. Que tenga compasión. Me maravilla que el Señor Jesús, sabiendo que va a la tumba, a la cruz y luego a la tumba, tenga tiempo para estos hombres. Tan ocupado que está. Sabiendo en su mente y en su corazón lo que va a enfrentar. Y todavía tiene misericordia para este hombre, para estos hombres. Qué bueno es nuestro Señor. Dios no se cansa de escuchar y de bendecir a sus hijos cuando vienen a Él con fe y con humildad. El problema es cuando venimos como los fariseos exigiéndole a Dios que haga algo. Que nos dé una señal o que nos haga un milagro. Nunca vengamos con esa actitud ante Dios. Él es Dios y nosotros no. Él es bueno, mucho más bueno que lo que nos podamos imaginar y conocer. Pero sigue siendo Dios, sigue siendo el soberano. Imagínense nada más que este hombre, y llamándolo Bartimeo, y su compañero, viene pidiéndole a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Todopoderoso, a Jesús que creó todo lo que existe. Porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Eso lo tengámoslo bien claro. Dios hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios también. Era el Dios hombre. Y el creador del universo, de los billones de galaxias, de los trillones de estrellas y universos que habrán, que el hombre ni sabe. Y viene caminando y Bartimeo le grita. Y ese Dios todopoderoso se para a escuchar a un pobre limosnero ciego. Qué misericordioso es nuestro Dios. Cuán grande es su misericordia para con nosotros. Como dice la Biblia, para con los hijos de los hombres. Tiene tiempo también para decirle a Zaqueo, hey Zaqueo, bájate del árbol. Ve y prepara la cena porque al rato te llego. Ahí te llego, ahí voy a quedar. Es más, me voy a quedar en tu casa. Y Zaqueo que dice, ay Señor, ahora no. Inmediatamente se bajó y contento, dice gozoso lo fue. Así debemos hacer nosotros cuando el Señor nos llama a algo. Hacer algo para la obra de Dios. Hacer algo para servir a alguien en su nombre. Hacer algo para venir a la iglesia. Hay culto tal día, ¿a qué horas? Ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque para todo lo demás tengo tiempo. ¿Y no voy a tener tiempo para Dios? Tengo tiempo para estar en Facebook, tengo tiempo para estar en, bueno, todas esas cosas, el chat
y en el teléfono, y en la televisión, y en el casino, y en las carreras, y en todo lo que nos entretenemos, ¿verdad? Y no vamos a tener tiempo para Dios, cuando debiera de ser lo primero nuestro, como dicen aquí en su schedule, su itinerario, ¿verdad? Del día, dedicarle tiempo a Dios. Y después vamos a tener tiempo para lo que sea importante. Todo en su orden. Pero Dios siempre debe de ser primero. Él lo puso primero. Él tendría sus ocupaciones, pero dijo, gozoso se bajó y le dijo, ven a mi casa. Y les preparó una gran fiesta y vinieron un montón de publicanos, de pecadores, y hubo una gran fiesta y les aseguro que no solamente Zaqueo recibió la salvación, muchos de esos pecadores reconocieron a Jesús como el Salvador. Eso es lo que nuestro Señor hace. El Dios del universo para todo lo que su plan que lleva para bendecir a estos ciegos. Juan 6:47. Vayamos a Juan 6:47. Miren lo que dice el Señor Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene la vida eterna. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué fundador de ninguna o de todas las religiones del mundo puede decir eso? El que cree en mí, Joseph Smith de los mormones, Mohammed de la religión musulmana. ¿Quién puede decir eso? ¿Confucio? ¿Mahoma? ¿Quién puede decir eso? Nadie más que Jesús. Solamente Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que debemos de creer, eso es lo que debemos de hacer. Amén. Vayamos ahora a 2 de Corintios 5:17. 5 de Corintios 5:17. No que necesitemos más corroboración, pero nos la da la palabra de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Somos nuevos. Todavía no nos ve la gente que nos conocía antes y nos reconocen quién éramos antes, pero físicamente, pero no espiritualmente. Espiritualmente somos nuevas criaturas. La mayoría de los que andaban en esa multitud continuaron ciegos espiritualmente. Pero ellos tenían la vista espiritual. Y es increíble que con tan poca información de Jesús, sin poderlo haber visto hacer ningún milagro, creyeron en Él. Solo por lo que habían oído. Que era el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador, que tenía misericordia de ellos. Persistencia. Recuerden, hermanos, hay que tener persistencia en caminar con el Señor, servir al Señor, compartir al Señor con los demás y orar por nuestros seres queridos, vecinos, amigos y enemigos. Hay que orar por todos. Digo, que alguien dijo, la mejor venganza que puedas tener contra tu enemigo es hacerlo tu amigo. Y más si lo hacemos nuestro hermano, ¿verdad? Amén. Es que oremos, hermanos, por todas esas personas que conocemos en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor bendito, le damos gracias por su bendita palabra y por este ejemplo de estos hombres, de este hombre Bartimeo que creyó y recibió. Y no solo recibieron, lo siguieron, Señor. Y ahora en este momento lo está mirando en el cielo para siempre. Y todos los que hayan creído, y nosotros creemos, Señor, Señor Jesús, que usted es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Lo confesamos, Señor, como nuestro Salvador. Le confesamos nuestros pecados, le pedimos que nos perdone, que nos lave, que nos limpie, que nos purifique y nos santifique. Señor bendito, alabado y glorificado sea por siempre.
sea su voluntad hecha siempre en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, por haber enviado su tesoro más valioso y hermoso. Lo que más amaba, a su bendito Hijo, lo entregó por nosotros, enseñándonos con eso cuánto nos ama también. Alabado sea por siempre, la gloria sea para siempre suya. En el nombre de ese Hijo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, oramos y le damos las gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.